Gerardo, nos quedamos en que hay uso medicinal y hay uso lúdico. Mira, hay una parte ancestral de la medicina tradicional, que el uso de la marihuana con alcohol se hacen una serie de fomentos para dolencias articulares y para algunas dolencias especiales, y hay una serie de usos en la medicina tradicional que tiene la marihuana, y otros usos que hoy mismo algunos médicos que tratan pacientes terminales recetan la marihuana como un inhibidor de los dolores tan intensos que ya ni la morfina les hace con cáncer o con algunas enfermedades de estas terribles que hay. Yo leí alguna vez un artículo que decía un médico del Seguro Social que el problema en México en la no autorización de la marihuana para usos medicinales es que los laboratorios no han desarrollado la tecnología para que se pueda procesar en pastillas y en una serie de métodos diferentes a la inhalación. El problema del enfermo terminal es que tiene que consumirla como un inhibidor del dolor, es que tiene que consumirla directa como un cigarro. Entonces, bueno, pues tiene que entrar al baño de la casa con alguien, fumándola. Entonces, y efectivamente les inhibe el dolor. No sé, de algún caso porque que conocí, traslada que la marihuana inhibe en el cerebro algo que le ayuda a disminuir el dolor. El dolor que ya la morfina misma no puede disminuir porque por la forma en que opera. Yo sí creo que para fines medicinales sí debería permitirse, sobre todo controlado al sector salud o a las instancias que puedan investigar, desarrollar fármacos con este tipo de sustancias. ¿Qué está permitido actualmente con la marihuana? Está permitido el autoconsumo de marihuana. Si una persona pero con un límite es detenida, decían 5 miligramos, ¿verdad, Pepe? 5 miligramos. 5 gramos. Le pregunto a Pepe porque vio el tema, no porque sepa de otras fuentes, ¿no? Pero 5 gramos, bueno, quiere decir que si una persona es detenida en la vía pública hasta con 5 gramos ya es delito. Y acreditan que es consumidor asiduo, el Ministerio Público lo pone en inmediata libertad porque Fox despenalizó el delito del consumo de la marihuana y lo mandó al capítulo de la Ley General de Salud. Entonces se permite el autoconsumo hasta una cantidad portar una cantidad determinada para el autoconsumo. Pero que te hacen un estudio y te dicen así. Hay un estudio clínico que dicen si es adicto y está consumiendo. Si trae la droga y resulta que no es adicto, sí puede ser sancionado porque está traficando el enervante, ¿no? O sea, menos de 5 gramos puede ser por día, puede ser portado para si eres consumidor. Para diversión y para medicinal. Fuera de eso, no hay posibilidades. Entonces, por ejemplo, en las comunidades que hacen infusiones con alcohol de las hojas de marihuana para dolencias de artritis o sobre todo articulares y esto, pues tienen que hacerlas en forma clandestina, tener la posesión o algunas matas en sus casas para poder hacerlo, la marihuana, porque no se consigue en tienditas de la esquina, porque la verdad es que yo creo que eso tiene toda una lógica de compra y de venta. Pero hay que acotar, cuando se dice legalización de las drogas, no es así. No estamos hablando de la legalización de las drogas, estamos hablando... Y el uso medicinal quiere decir un uso controlado por el propio sector salud. Es lo que se busca. Es la instancia médica la que va a autorizar dosis y cantidades para ciertos tipos de dolencias. Hoy en día hay algunas enfermedades, sí, hay algunas enfermedades que en base a la marihuana, que se importa el medicamento del extranjero para atender ciertas dolencias de ciertas enfermedades. Y el sector salud se encarga de repartir estos fármacos para ciertos niños o señores o señoras que están enfermos. Pero el problema es que en el país no se ha desarrollado esa tecnología y esa investigación de poder darle sentido en pastilla o en otro tipo de uso a la marihuana, ¿no? Pero ahora ya se empezaron a amparar
Quienes la usan Quienes en la cuestión usan, medicinal. O sea, Ya para fines recreativos, bueno, ese es un tema que había que atender con mucho cuidado, porque está la parte del consumidor, el derecho del consumidor y el derecho de los vecinos, como el cigarro, ¿no? Digo, yo a lo mejor respeto el derecho que tiene fulano de fumar su cigarro de marihuana, pero yo por qué tengo que estar oliendo la marihuana de fulano, ¿no? porque vas a lugares donde están fumando marihuana. ¿Sí? Y luego el efecto que genera la marihuana en este personaje, con los niños chicos o con gente que Sí, te ves un fumador pasivo, como ¿no? lo haces con el tabaco. Ahora, creo que hay un tema central en esta discusión que creo que es lo que sustenta el debate de si sí o si no debemos seguir prohibiendo legalmente el consumo, la producción, Y la digamos toda la exportación. cadena de valor de la marihuana, de la cannabis, que es si el Estado mexicano tendría que estar destinando fuerzas, recursos técnicos, humanos y financieros para combatir el que un ciudadano o un individuo, un adulto, pueda pues meterse lo que quiera. En uso de sus O sea, libertades. en uso de sus libertades. Ese es Sí, pero ya es creo que el generalizar, debate ¿no? de fondo. Sí, claro. Creo que ese es el ¿Hasta debate dónde, de no? fondo. ¿Hasta dónde? Eso es lo que Sí, dice ¿por qué? Saldívar, Si no, el ¿por qué? ministro Saldívar. Es decir, si el Estado tendría que vigilar como si fuera una suerte de padre de familia Claro. y los ciudadanos fueran sus hijos, Así es. se convierte en un Estado tutelar de los derechos. Porque al final del día vemos como no hay una restricción para tomar alcohol en la cantidad, Y que ese por sí es ejemplo, más en las problema de salud cantidades. pública, ¿no? El alcoholismo. Que es similar. Porque igual una Pero lo que persona voy es, ebria... pero déjame nada más decir esto. No hay una acción del Estado mexicano que impida que tú puedas comprar alcohol en cantidades nocivas para la salud. Claro. Solo te ponen una etiqueta, esto es nocivo para la salud, ¿Y y tiene dejan tanto al de libre alcohol? albedrío del ciudadano. En esa lógica, a mí me hace sentido que en la discusión constitucional ¿Se el toma en tribunal cuenta eso? diga, a ver, si este ha sido el parámetro o si esto marca la norma, ¿por qué entonces en este caso de esta plantita sí? ¿Qué tiene de especial versus otros Alcoholismo y lo que el sea cigarro, que te ¿no? generen efectos, Una secundarios. adicción. una un adicción? efecto- Exacto. Y un efecto... ¿Qué tiene de distinto? ¿Por qué tendríamos que darle un tratamiento especial? Porque esa es la discusión. Es correcto. Los ministros no filosofan. Los ministros interpretan la Constitución y la ley. Interpretan el espíritu del legislador. Que eso no es otra cosa que tratar de discernir en la práctica lo que la Constitución dice de forma general. Entonces, creo que esa es la discusión de fondo. Y no es algo donde podamos ir a prueba y error. Es decir, estamos ya más allá de la injerencia del Ejecutivo. Hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la última instancia de un poder autónomo. Entonces, ahí ya no tiene que ver con la política antidrogas del Ejecutivo. En todo caso, al Ejecutivo Federal le tocará aplicar las políticas de combate a las adicciones en función de lo que decida la Corte y no al revés. Es decir, ahí creo que también sería interesante ver cómo funciona ahí también la autonomía de la Corte. Lo que dice en Pepe este tema. es la esencia del debate en la Corte y como él dice con toda la razón, de ahí se derivarán las políticas públicas del gobierno en ese tema. Aplicadas, ¿sabes? Quien es consumidor de marihuana te dice, la marihuana incluso hace menos daño que el alcohol. ¿Cómo Porque- debemos decir consumir o fumar? ¿Consumir? Pues consumir, Consumir. como el alcohol o como el tabaco, ¿no? Pero aquí el asunto está en que, como dice Pepe, es similar al alcohol. El efecto final de una gente totalmente ebria es llegar a la inconsciencia en muchos casos. No, incluso cuánto se ha manejado de cuántos muertos no ha habido por accidentes automovilísticos de gente que viene totalmente tomada. Ahora, yo creo que el problema radica cuando el alcohol y la droga se mezcla, es letal, es terrible, pero yo creo que la Corte se va a centrar en el debate que dice Pepe. ¿Hasta dónde el Estado tiene que tutelar
que tu derecho a consumir lo que tú consideres tu libre albedrío no impacte y afecte a terceros, a los ciudadanos. O sea, tu libertad que tienes de consumir lo que se te antoje consumir, hasta dónde llega para que no afecte a la sociedad en general en cuanto a que el consumo que haces, la consecuencia del consumo no afecta a terceros. Entonces es un tema interesante que tiene que ir más allá. Es más allá el tema de que si debe ser para efectos médicos o recreativos. Y de ahí se va a derivar la necesidad del uso médico. Es lo más sencillo de liberar porque es controlado. Solo el sector salud podría autorizarlo mediante receta médica y todo. Y para fines recreativos es un tema tan trascendente como el que se dio en los Estados Unidos con la prohibición y liberación del alcohol, ¿verdad? Así es. Creo yo que sea. Vamos a un corte y seguimos con la marihuana. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión, nuestra página de internet www.elvistobueno.com.mx. Regresamos.